Hola, mi nombre es Diego Armando López Salinas y hoy les voy a hablar de la historia de Android. Android nació en el año 2003 de la mano de este equipo de informáticos, Rich Miner, Nick Sears, Chris White y Andy Rubin. En sus inicios este Android fue enfocado para desarrollar un sistema operativo para cámaras digitales, pero Andy Rubin se dio cuenta de que no les favorecía, ya que había muy poco mercado en las cámaras y en todo eso. Y Android al inicio se llamaba Android Inc. Y él cambió su enfoque de un sistema operativo hacia cámaras a un sistema operativo de teléfonos inteligentes. En 2005, Google adquirió Android, generando especulaciones sobre las intenciones de la compañía, ya sea ingresar al mercado de la telefonía móvil o aprovechar Android para mejorar servicios de búsqueda. Esta adquisición resultó ser crucial para el éxito de Google en el ámbito móvil. En el 2008 se lanzó el primer Android, que fue el HTC Dream, que se podía deslizar y se podía usar con teclado, tenía teclado. Estaba muy bonito para ser de los primeros. Esto demostró el potencial del software para personalizar y potenciar los teléfonos. Recibió muchas críticas por limitaciones de hardware. El software de Android, respaldado por las herramientas de Google, marcó el inicio del dominio de Google en el mercado Android. La evolución de Android desde su lanzamiento en 2009 hasta llegar al sistema operativo más popular del mundo, se enfocaba en la personalización de smartphones, ofreciendo funciones como teclados virtuales y grabación de video. Con el tiempo, Android se expandió a tabletas y a wearables, televisores y coches, convirtiéndose en el sistema operativo de múltiples dispositivos. Aquí tenemos una tablet, que fue cuando se empezó a especializar. La primera versión de Android donde llegaron las tablets fue el Android 2L, que llegaron tablets plegables de Samsung, Lenovo, Microsoft. Ahora yo les voy a hablar sobre procesos e hilos en Android. Un proceso es un programa ejecutándose dentro de su propio espacio de direcciones. Esta es la definición. El proceso es el supervisor de un hilo. Un hilo, la definición es una secuencia de código en ejecución dentro del contexto de un proceso. Los hilos no se pueden ejecutar ellos solos, requieren la supervisión de un proceso. Dentro de cada proceso hay un hilo o varios procesos, hay un hilo o varios ejecutándose. Procesos. En general, todos los componentes de una aplicación se ejecutan en el mismo proceso. Sin embargo, si los desarrolladores necesitan controlar a qué procesos pertenece un componente específico, pueden hacerlo en el archivo de manifiesto. Cada tipo de elemento o componente tiene una entrada de manifiesto que admite un atributo Android Process. Este atributo puede realizarse para especificar el proceso en el que debe utilizarse el componente. Los desarrolladores tienen la flexibilidad de establecer este atributo para cada componente que se ejecute en su propio proceso, o para que algunos componentes compartan un proceso mientras que otros no. Este atributo puede configurarse para que los componentes de diferentes aplicaciones se ejecuten en el mismo proceso, pero esto solo es posible si estas comparten el mismo ID de usuario de Linux y están firmadas con los certificados. El elemento application en Android tiene el atributo Android Process, el cual establece un valor para todos los componentes de la aplicación. Cuando el sistema Android enfrenta una escasez de memoria, puede cerrar procesos para liberar recursos. Los componentes de la aplicación que se estén ejecutando en estos procesos son destruidos, pero los procesos se reinician cuando vuelven a ser necesarios. El sistema Android decide cuántos procesos puede cerrar basándose en su importancia relativa.
Este prioriza el cierre de procesos que contengan actividades invisibles en la pantalla sobre los procesos que contengan actividades visibles. La decisión de cerrar estos procesos depende del estado de los componentes que se estén ejecutando en él. Hilos de ejecución. Cuando se crea una aplicación, se genera un hilo principal que es responsable de manejar los eventos de los componentes y se conoce como hilo de interfaz de usuario. Este hilo ejecuta métodos onCreate, onDraw y onKeyDown. Estos son importantes para destacar en el sistema que no crea hilos independientes de un componente, sino que todos los componentes de una aplicación son ejecutados por el hilo principal. Esto quiere decir que desde una aplicación no se puede acceder a la memoria de otros. La solución en estos casos es crear un nuevo hilo para realizar este trabajo intensivo. De esta manera no bloqueamos el hilo principal, que puede seguir gestionando los eventos del usuario. Cuando estés implementando un método de hilo principal, empieza por on. Nunca realices una acción que pueda bloquear este hilo, como cálculos largos o que requieran esperar mucho tiempo. La herramienta Wii de Android están diseñadas para ser ejecutadas desde un único hilo, el hilo principal, por lo tanto no está permitido para manipular la interfaz del usuario desde otros hilos. Eso es todo por hoy. Eso es todo de mi parte. Principal. Ya lo empecé. Ok. Ahí está. Ok, espérate un minutito nada más. Ok, listo. Bueno, mi nombre es Noé Javier y les voy a estar hablando de lo que es el estado de Android. El estado en un sistema operativo pues viene siendo, en pocas palabras, la estructura de cómo se conforma o cómo opera en, en un teléfono, vaya. O sea, principalmente comienza con lo que es el creado, que la actividad ha sido creada pero aún no se es visible para el usuario. Después sigue con lo que es el iniciado, que es cuando la actividad ya es visible, pero aún no se puede, aún no pasa a primer plano, que aún no podemos, bueno, aún no podemos utilizarla en sí. De esto sigue el reanudado, que la actividad está en primer plano y ya está activa. Esto nos quiere decir que la actividad que ya es visible, ya la podemos utilizar. Siguiente diapositiva, bueno. Después de esto sigue que la pausa, que es el frenado de toda actividad visible que ya se está utilizando, bueno, que esté pasando en el dispositivo. Después de esto sigue el detenido, que es cuando la actividad ya no es visible para el usuario. Sin embargo, aún en el sistema sigue estando, sigue presente, a pesar de que el usuario, o sea, nosotros no podamos verlo. Luego sigue lo que es destruido. En esta parte, es cuando una aplicación o cierto programa que se esté llevando, es cuando desaparece totalmente del sistema operativo y que ya no se nos es visible.
¿Ok? Después de esto, seguimos con las transiciones. Que en sí, bueno, la transición es parte del estado, ya que bueno, para que cada función del estado pueda ser llevada a cabo, tiene que haber una transición entre ellas. Por ejemplo, el creado pasa al inicio y así sucesivamente hasta poder llevar a cabo todas las actividades. Sí, en la siguiente diapositiva podemos ver otra vez cómo son o sea, cómo se lleva a cabo todas los estados que acabamos de mencionar, pero esta vez ya con los paso a paso de qué podría ser la transición. Esta también se puede ver interrumpida muchas veces cuando cambiamos de una pestaña a otra o cuando hacemos un frenado total de todas y nos pasamos a hacer una actividad nueva en otro dispositivo. O sea, muchas veces suele haber un poco de confusión en esas partes de que el sistema no puede operar muchas a la vez y hace un freno total y a veces destruyendo cosas importantes debido a un reinicio repentino o simplemente la detención de una aplicación importante para el funcionamiento del sistema operativo. Sí, diapositiva. Ok, después de esto pasamos con el control de Android. En el control básicamente es cómo, cómo en sí, cómo trabaja en sí cada una de las aplicaciones, de qué tantos recursos o qué tantos recursos les da o en sí cómo las prepara para que cada una funcione en cierto tiempo. En el control podemos encontrar lo que es el control de procesos, que los sistemas operativos controlan la ejecución de los procesos. De sigue el control de recursos, que básicamente es la cantidad de recursos que le da a cada sistema que se esté empleando al mismo tiempo para que no exista una falla total y que se detengan todos y que todos puedan funcionar en armonía, por así decirlo. Después de esto sigue el control de acceso, que es bueno, que garantiza que el usuario y el proceso tengan los permisos adecuados para acceder a recursos del sistema. Después de esto sigue el control de entrada y salida, que básicamente creo que ya todos lo conocemos en sí. No hay mucho que explicar de pero básicamente trata todo lo que entra en tu dispositivo de forma física o forma digital para que no exista algunos errores de filtración de información que es personal para nosotros. De esto sigue el control de memoria, que nos ayuda más que nada a que funcione más rápido el sistema operativo que estemos llevando a cabo. O sea, en todas las aplicaciones que estemos llevando. Y también, bueno, de esto pasa a la gestión del Android. En esta, pues la gestión en sí es básicamente algo esencial, también parte del control, porque es la que lleva a la administración de los procesos internos de una forma más continua, por así decirlo. Aquí sigue, bueno, aquí podemos ver lo que es la gestión de procesos. En Android, la gestión de los procesos de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano y se encarga de asignar recursos de manera eficiente, que es algo como les estaba diciendo. También de esto sigue la gestión de memoria, la cual ayuda mucho junto al control de la memoria para que sea más óptimo al momento de usar varias pestañas a la vez y y que todo funcione correctamente. Esto sigue la gestión de archivos y el almacenamiento, que en sí, bueno, como su nombre lo dice, o sea, los archivos ya almacenados los gestiona y los analiza para saber cuáles siguen en funcionamiento. Bueno, son de uso importante o son básicamente desechos que puede sacar para obtener más espacio y pueda funcionar de una manera mucho mejor. De esto sigue la gestión de energía, que igual como su nombre lo dice, se encarga de administrar los niveles de energía dados a cada proceso que hace, ya que, por ejemplo, si tenemos muchas aplicaciones en un teléfono móvil, este tiende a sobrecalentarse y a perder más energía de lo que debería en un día normal, pues. De esto sigue la gestión de redes. En la gestión de redes conectivas de red incluye
administración de conexión al Wi-Fi, a los datos móviles y al Bluetooth. Muchas veces en esto se presentan fallas porque simplemente no se lleva a cabo o no se sigue los procesos para que funcionen correctamente. La gestión de usuario y seguridad. En Android incorpora medidas de seguridad para proteger los datos del usuario y garantizar un entorno seguro. Esto muchas veces lo podemos ver, bueno, que queremos hacer algo con una entrada y una salida externa que ponemos y suele tener algún virus y filtra información privada. Esto nos ayuda mucho para que no suceda eso. Aquí sí. Y luego, por último, tenemos las actualizaciones del sistema. Estas nos las brinda Google y gracias a ellas podemos tener, por así decirlo, las versiones más actuales en aplicaciones en este que es un sistema operativo de Android. Tenemos este acceso casi inmediato de tener lo más actual en sí de las aplicaciones que estamos utilizando, ya sea redes sociales o aplicaciones de uso importante o laboral. Por mi parte, esto sería todo. Eh, Buenos días. Bueno, me llamo José Luis. Voy a explicar lo que viene siendo el multiprocesamiento asimétrico de Android. ¿Qué es esto? Son sistemas que incluyen más de un procesador, son capaces de ejecutar diversos procesos de forma simultánea y además comparten una misma memoria para el cumplimiento de sus funciones. Hasta hace unos años todos los dispositivos Android eran UP. ¿Ok? La mayoría de los dispositivos Android que se venden hoy en día se basan en diseños SMP, lo cual dificulta un poco el trabajo de los desarrolladores de software. La condición de carrera en un programa multiproceso puede no causar problemas visibles en un monoprocesador, pero es posible que arrojen errores de forma habitual cuando se ejecutan de manera simultánea dos o más subprocesos en núcleos diferentes. ¿Ok? Como podemos ver aquí en el diagrama a la derecha de multiprocesos de sistemas operativos, existen el asimétrico y el simétrico. Básicamente el asimétrico está utilizando el sistema operativo en el CPU1 que le da sus funciones pues sí, le da funciones a otros procesos. Tenemos ahora lo que viene siendo el micronúcleos en Android, o también conocido como kernel. Es un tipo de núcleo de un sistema operativo que ofrece un conjunto de primitivas o mínimas al sistema para implementar servicios básicos como espacio de direcciones, comunicación entre procesos y planificación básica. Dado que el kernel de Android se deriva del kernel principal de Linux, con controladores adicionales para un dispositivo específico de Android, pero Android ha eliminado la característica de IPC del sistema. ¿Ok? Ahora voy a hablar sobre los micronúcleos en Android. Los micronúcleos suelen tener una cantidad menor de código compartido y se comunican entre los componentes del núcleo mediante un mecanismo rápido de paso de mensajes. Dado que el kernel de Android por defecto deriva del kernel de Linux, es seguro decir que el kernel de Android es también un kernel monolítico. Ok, ahora voy a hablar sobre la gestión de hilos. Bueno, ¿qué es un hilo en un sistema operativo? Es la característica que permite a una aplicación realizar varias tareas a la vez concurrentemente. Los distintos hilos de ejecución comparten una serie de recursos tales como el espacio de memoria, los archivos abiertos, situación de autentificación. ¿Qué quiere decir esto con los papeles de hilo? Es que básicamente por cada proceso, aplicación o manejo que tengamos en la computadora, se está derivando o almacenando en un hilo de un procesador. Lo que quiere decir es que una computadora nunca te va a hacer dos procesos o más al mismo tiempo, sino que se reparten en diferentes hilos, el cual se puede manipular de forma más rápida y eficiente. Ok, un hilo tendrá lo siguiente, que es estado, contexto del procesador, punto en el que estamos ejecutando la instrucción concretamente en la que nos hallamos. Es útil a la hora de reanudar un hilo que fue interrumpido con anterioridad, puesto que al guardar el contexto, guardamos la última instrucción que ejecutamos, y así podemos conocer por dónde tenemos que continuar la ejecución del hilo. Tenemos pila de ejecución donde se irá metiendo y sacando las instrucciones,
que es básicamente donde se va a almacenar las instrucciones. Espacio de almacenamiento estático, donde almacenará las variables. Luego, un acceso a los recursos de la tarea, que son compartidos por todos los hilos de la tarea. Ventajas del uso de hilos. Se tarda menos tiempo en crear un hilo de una tarea existente que crear un nuevo proceso. Es lo que dije anteriormente, que es más eficiente y más rápido. Se tarda menos tiempo en terminar un hilo que terminar un proceso. ¿Ok? El proceso es básicamente para poder estar en la misma onda. El proceso es el que se utiliza mediante núcleos, o sea, que se va haciendo de una tarea hasta que la finalice y luego va a seguir en la siguiente. Tarda menos tiempo en cambiar entre dos hilos de una misma tarea que en cambiar entre dos procesos. Bueno, básicamente las ventajas de los hilos es que son más rápidos y eficientes al momento de intentar cambiar de un proceso a otro. Ok, ahora voy a hablar sobre el CMP en diferentes sistemas operativos. Ok, el CMP es multiprocesamiento simétrico. Es un diseño de hardware y software que permite que múltiples procesadores o núcleos trabajen juntos de una manera simultánea en un sistema computacional. Cada procesador tiene igual acceso a la memoria y a otros recursos del sistema. Esto quiere decir que todos los procesadores comparten la carga de trabajo de manera equitativa. Permite una mejor utilización de recursos del sistema y una mayor capacidad de procesamiento. Esto resulta en un mejor rendimiento y una mayor capacidad de respuesta al sistema en comparación con un sistema de un solo procesador. Ok, ahora pongo una imagen de varios sistemas que voy a estar hablando de ellos. Ok, como en Windows utiliza el CMP para permitir que múltiples procesadores o núcleos trabajen en conjunto de manera simétrica. Incluye la administración de tareas y recursos entre diferentes núcleos del CPU o procesador para mejorar el rendimiento del sistema operativo. Linux permite la ejecución concurrente de múltiples tareas en sistemas multiprocesador o multinúcleo. Las funciones asociadas incluyen la asignación de procesos a diferentes núcleos del CPU. MacOS utiliza el CMP para permitir que los sistemas con múltiples procesadores o núcleos funcionen de manera eficiente. Es lo que suelen decir que las Mac, independientemente de los recursos que tengan, destacan más que nada en la velocidad. Exactamente por eso. Las funciones asociadas incluyen la gestión de memoria compartida entre los núcleos y planificación de tareas para optimizar el uso de recursos del sistema. Es por eso que las MacOS sí se caracterizan por la velocidad. Es justamente por esto. El FreeBSD lo utiliza el CMP para permitir que múltiples núcleos del CPU trabajen en conjunto de manera eficiente. Las funciones asociadas incluyen la gestión de hilos y la sincronización de datos entre los diferentes núcleos para garantizar la coherencia de la memoria y ejecutar adecuadamente las tareas del sistema. Bueno, esto vendría siendo todo. Muchas gracias.